A ver, voy a grabar esto. Por ejemplo, podemos, igual como lo hicimos la otra vez, podemos revisar los ejercicios que están acá mismo en este apunte que da el profesor. Que no sé si han hecho alguno en clase con él mismo. No sé si, por ejemplo, han hecho el primero. Eh, Profe, Dime. creo que solo hemos hecho los de inducción, creo que están más arriba Ah, que eso, o más abajo, pero estos esos de. Espérame. Estos de los números triangulares. sí hicimos todo eso. Ah, perfecto. Los Esto que era no lo hemos segundo. hecho, justo los que mostró, es lo que no hemos hecho, Ya, ninguno. perfecto. Perfecto. Todos los números poligonales ya lo vieron, ya. Ok. Súper. Claro, entonces esto no han hecho ninguno. Ya. Bueno, acá hay un montón, ¿ah? Son 8. Y son bastante buenos. Algunos más difíciles que otros, así que. Bueno, acá tiene. Bueno, de partida acá tiene un montón de ejercicios para practicar. Ya, yo creo que podemos hacer algunos de estos. Pero además también está bueno que practiquen ejercicios de inducción. Sí, también, porque esto es como el tema básico de este contexto del semestre. De todas maneras, en realidad, como que todos estos ejercicios se hacen por inducción, o la mayoría de ellos, ¿ya? No todos, pero la mayoría. Bueno, ahí, entonces, trate de hacer el que le acomode primero. ¿M? Yo creo que está bien que parta con el ejercicio uno, por ejemplo. Está bien que lo intente hacer. Demostrar que 2 por 2 es 4 y que 2 por 3 es 6, ¿ya? Son cosas como demasiado como evidentes, pero hay que demostrarlas. Ya, eso. Voy a anotarlo en la pizarra entonces. Recomiendo entonces que partamos con el primero. Ya, precisamente. Ejercicio uno dice entonces demostrar que, ya, primera parte, uno 2 por 2 es 4. Segundo, 2 por 3 6. Eso. ¿Cómo se hace esto? A ver. Sabemos que 2 es S de uno, entonces podemos escribir eso. A ver, ya, déjame anotarlo. Dale, tení el 2 por Ese es un 2. teorema, claro. 2 por 2. Ya, súper. Entonces, claro, correcto, por definición, el 2 se define como el sucesor del uno, po, ¿cierto? Correcto, esto es así. 2 por el sucesor del uno, correcto. Entonces vamos a anotar aquí, esto es por definición del número 2. Ya. ¿Qué hago con esto ahora entonces? Hay que usar la propiedad 2 de multiplicación, la que Correcto, dice m por Sn es igual a m por n más m. Esa. correcto. Voy a anotar justamente esa propiedad, la voy a anotar acá arriba, porque eso tiene que usar tú, correcto. Para la multiplicación, ¿no es cierto? Uno lo define con dos propiedades, que es para definirlo mediante inducción, ¿cierto? Finalmente eso esconde una inducción. La primera propiedad, ¿cierto? Es que uno define el número m multiplicado por el uno, se define como el mismo m. Y en segundo lugar, uno define un número multiplicado por el sucesor de otro como así, se define así, como m por n más m, ¿cierto? De hecho, esto claramente es una definición por recurrencia, ¿ya? Ahí hay inducción detrás. Entonces, claro, precisamente gracias a la propiedad 2, como estoy multiplicando un número por el sucesor de otro, correcto, esto justamente va a ser igual, de acuerdo a esa definición que está ahí, es 2 por uno más 2. Precisamente por eso, ¿sí? Muy bien. ¿Y ahora qué?
¿Qué más? ¿Qué más? Claro, Ahora dejar uso el escrito 1. el ¿Cómo uso el 1? A ver, no entiendo. multiplicación 1. Ah, ya, 2 por 1, claro. Ahora, claro, porque 2 por 1, de acuerdo a la propiedad número 1 que está aquí, ¿cierto? El 2 por 1 es 2. Y eso también es por definición, ¿no? Todo número multiplicado por 1, por definición, vamos a anotarlo ahí, por definición es el mismo número. Entonces, lo ponemos acá, esto será 2 más 2. ¿Y ahora qué hago? Sucesor de 1 Ya, y sucesor de 1 y quizá alguna propiedad de la suma, que no me acuerdo cuál eran. ya, perfecto. Vamos a volver a anotar entonces cuáles son las propiedades de la suma. Porque ahora fíjese que, claro, la multiplicación pasó a ser suma, ¿no es cierto? Entonces ya, hay que tener claras las propiedades de la suma. Vamos a anotarla. La suma también se definía por recurrencia, que son unas propiedades muy parecidas a las que están anotadas, ¿cierto? Pero con la suma, veamos. Por definición, uno define la suma, la define también así, como con dos propiedades. Vamos a ponerle A. Uno dice que voy a sumar un número. ¿Qué pasa si tomo un número y le sumo el 1? Esto por definición es el sucesor del número, ¿cierto? Por definición. Y la segunda cosa es, ¿qué pasa si tengo un número y le sumo el sucesor de otro? Esto se define como el sucesor de la suma, ¿no? Ahí está. Correcto, esas son las definiciones de la suma. Entonces, alguna de estas cosas tiene que usar aquí ahora. Profe, no podemos escribir, por ejemplo, un 2 como sucesor de uno. Ya, perfecto. Bueno, eso sería como lo mismo que escribirlo como uno más uno, porque es el argumento más uno, por la definición en la que está ahí. Entonces después nos quedaría como 2 más, o sea, como asociando, porque ya demostramos la asociatividad, como 2 más uno. Ya, perfecto. Entiendo lo que me quieres Sería decir. como Sí, el sucesor de dos, esos tres, y así hasta llegar a cuatro. correcto, claro. Sí, mire. O sea, está bien lo que me está diciendo, pero mira, por acá, por este lado también está bien. Porque, es claro, ocupamos la definición del 2. El 2 es el sucesor de uno. Y ahora, claro, por la parte B que estaba puesta ya, esto es, por definición es el sucesor de 2 más uno. ¿Ya? Que esto también por definición será el sucesor del sucesor de 2, que es 4. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que ahí está bien, se entiende lo que estamos haciendo de todas formas. Esto, perdón, esto es por la parte A. Ya, el sucesor del sucesor de 4 se define como o sea, de 2 se define como 4, ¿cierto? Porque eso es el sucesor del sucesor del sucesor de uno, finalmente, ¿no? Poner sucesor de 2, sí, está bien. Claro, lo que pasa es que, como nosotros hemos dicho, voy a poner acá un paréntesis, hasta ahí está bien. Nosotros hemos dicho que, claro, tú tienes el número uno y de acá defines el número 2 como el sucesor de uno. Luego defines el número 3 como el sucesor del 2. ¿Se entiende? Es una definición por recurrencia. O bien es lo mismo que decir el sucesor del sucesor de uno. ¿Cachai? Porque es lo mismo, po. El 4 entonces, por lo tanto, se puede definir de muchas formas. Se puede hablar como el sucesor del 3, ¿cierto? Que es lo mismo que el sucesor del 2, que es lo mismo que el sucesor del sucesor del sucesor, ¿cierto? Del 1.
De cualquier forma, estas cosas son iguales, pues. ¿Sí? ¿Eso responde la pregunta? Ya. Listo, ahí está. Ahora, bueno, tiene que hacer algo parecido para el segundo, ¿no? Demostrar que 2 por 3 es 6. Trate de hacerlo usted, pues. Inténtelo, de ahí lo revisamos en un ratito. No es muy diferente, tiene que ocupar las propiedades de la suma y la multiplicación. ¿Qué decía el otro profe? Aquí está, lo voy a marcar con rojo. Que 2 por 3 es 6. Voy a buscar agüita y vengo, ¿eh? Vengo al tiro.
Ya. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacerlo? ¿Salió o no salió? A ver. O todavía no. No sé, cuénteme. Quedé en 2 por 2 más 2. 2 por 2 más 2, ya. Correcto. Ahora estoy pensando qué hacer. Ok. Espera un poquito entonces. Duele nomás. Profe, una consulta. Cuando es m por Dime. n va con paréntesis, ¿verdad? No entiendo la pregunta. M por N. Sí, en la definición de multiplicación, cuando pone m por n, ¿eso va en paréntesis o no? Todavía no entiendo la pregunta. En la propiedad de la multiplicación, la segunda, Ah, ese M por el sucesor de N. claro, Ujú. Claro. es el m por n va con paréntesis. No, 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 no es necesario. Ah, No, ya. no, no. Si tú quieres ponerle un paréntesis está bien, pero no es necesario. Ya, ¿estamos o no estamos? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Salió? ¿Alguien lo hizo? ¿Listo? Bacán. Pero creo que me quedó un poco más largo de lo que debería. No importa en todo caso. Ah, La, ya. la cosa es que llegue al resultado, está bien. Ya, a ver, Sí. dicta entonces ya. 2 por 3.
Y ya, 2 por 3 Ujú. es 2 por S2, Ya, perfecto. por definición. Esto es por definición, correcto. Ya. Después usé propiedad 2 de multiplicación y quedó 2 por 2 más 2. Correcto. Vamos a ponerlo acá. 2 por 2 más 2. Correcto. Ya. Después transformé el segundo 2 Ujú. de la multiplicación por el sucesor de 1 por definición. Ya, perfecto. Después volví a aplicar la propiedad 2 de multiplicación. A ver. No, no, Ya. no, no, pero no, no, no. Transformé el 2 de la multiplicación, no el 2 de Ah, la suma. ya. Profe, Ok. profe, ¿ahí sale o no? Ah, ¿Qué cosa, cómo? ¿puede escribir eso de nuevo? Por favor. A ver. Eso. ¿Mm? Ya, pero en vez de poner, por ejemplo, el... Ah, no, nada. Nada, 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 nada. Ya. Sigamos. Está bien. Ya, lo Ya, que me decía entonces, sí. entonces el El, segundo 2 como el segundo S1 2. Claro. para volver a aplicar la de la multiplicación, Correcto. M2. Ya, perfecto. Y va a Entonces, quedar esto es por definición. 2 por 1 más 2 más 2. Más 2 más 2. Correcto. Después 2 por 1 por propiedad 1 de Esto es con multiplicación. paréntesis. Espérame. Dame un segundo. Esto es por la propiedad 2 de la multiplicación. Ya. Sigo para abajo. Dale. Por propiedad 1 de multiplicación, 2 por 1 es 2. Correcto. Entonces esto será 2 más 2 y un más 2 afuera. Vamos súper bien, ¿eh? Súper bien. Ya, después de eso, bueno, no sé si puedo quitar los paréntesis ahora, por asociatividad. Depende qué quieres hacer. Ah, ya. Bueno, lo que hice fue después poner 2 ¿Mm? más 2 Ujú. más el sucesor de 1, por definición. Ya ven. Entonces, por definición. Entonces será 2 más 2 paréntesis. Así, más el sucesor de 1. Ya. Sí. Después apliqué propiedad la B de suma Claro. y me quedó el sucesor de 2 más 2 más 1. Claro. Entonces, pero eso sí no lo puse con paréntesis. Por eso Sí, yo le no, preguntaba. claro, o sea, igual no importa lo de los paréntesis, esto solo estoy siendo riguroso, porque como ya tienes demostrada la asociatividad, en realidad no importa. Pero eso igual hay que conversarlo en todo caso. Bueno, en fin, lo podemos hablar después. Ya. Dejémoslo con paréntesis, entonces tienes eso. Bueno, y aquí después eso es el sucesor del sucesor de 2 más 2. Claro, Por definición también. correcto. Sí, correcto. Después el segundo 2 lo escribí como sucesor de 1 para poder aplicar la Claro, propiedad 2 de suma. sí, sí entiendo lo que estás haciendo, claro. Sí, estoy de acuerdo que es un poco largo así, pero está bien de todas maneras, vamos a llegar al resultado. Porque claro, bueno, esto es por definición. Después será por la de la suma, ¿no? Esta es la Si ahora por la de la suma, la B va a ser el sucesor del sucesor del sucesor de, de 2 más 1. de 2 más uno, correcto. Y eso por definición es el sucesor del sucesor del sucesor del sucesor de 2. Claro, esto es el Y sucesor elevado bueno, a 4 de 2, lo cual es 6. y después otra vez por, no sé, ¿cuál sería el último? No, no, ahí está bien, ya, ahí está bien. En todo Ah, caso. ya. Entonces, sí, de todas maneras, o sea, ya, está bien. Como técnicamente deberíamos ponerlo como el sucesor elevado a 5 de uno. Está bien. O sea, de todas maneras, ya, terminémoslo porque todo viene muy ordenadito. Pero, o sea, estos últimos pasos igual no son tan necesarios, ¿no? De todas maneras, esto está bien, ¿eh? El sucesor 5 de uno. Está listo. Todas estas cosas son las últimas igualdades, son por definición. No, mentira. Este no. Este es por la B. No, mentira, es por la A. Ahí sí. Ya. No, pero lo que decía es que esto está bien, ¿ah? De todas formas. Pero yo creo que uno puede ahorrarse algunos pasos porque el 2 más 2
nosotros ya lo hicimos antes, pues en el ejercicio anterior, ¿sí? Nosotros sabemos que esto vale 4. ¿Ya? Ocupando el ejercicio anterior, tú ya sabes que 2 más 2 es 4. Entonces, que ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Por lo tanto, esto, como que es más corto hacerlo así, será el sucesor del 4, ¿cachai? Que es, sin duda, lo mismo que está allá, pues el sucesor a la 5 del 1. ¿Sí? Bueno, eso. Que te va a dar 6 de todas formas, ya, de cualquier manera. Ya, pero está bien. No sé si quizá alguien lo hizo de otra forma, quizá elige otro camino, pero no creo que esté malo tampoco, así que ahí tiene la respuesta. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Hay dudas, preguntas? El profe lo que se puede hacer podría, por ejemplo, en el segundo paso, donde escribe 2 por 2 más 2, ¿Mm? escribir el 2 como em, el sucesor de uno más uno, Ya, o se puede, o una cosa que se puede hacer, esto no sé si es válido o no, no se dime. puede escribir como uno más uno, o sí, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A el ver, 2. el Un 2. número Sí, cualquiera se puede escribir como la suma de unos, sí, ¿cierto? claro, sí, claro. Ya, entonces, tomar por ejemplo, el 2 del el segundo paso, o sea, el ¿Ya? tercer, ¿Sí? ¿Sí? y poner como 2 por 2 más uno asociado. Eso sería el sucesor de 4. Correcto, correcto. Estoy Y de acuerdo. queda 5 más uno y es un sucesor de 5 que es 6. Sí, estoy de acuerdo, claro. Es que está bien lo que estás haciendo, está bien, claro. Eso también sirve porque podríamos ocupar el ejercicio anterior, pues, ¿cachai? Y escribirlo al tiro por el ejercicio anterior como 4 más 2. También te ahorra harto trabajo del que está acá. Y ahora lo que dices tú, pues, está bien porque esto es por el anterior. Está bien porque el 4 más 2 es lo mismo que 4 más uno más uno. Sí, eso está correcto. Y ahí lo asocias, po. Está muy bien lo que estás diciendo, ¿no? Lo cual te va a dar 5 más uno que es 6. Ese es otro camino a hacer. Está bien. Estoy de acuerdo. Ahí tiene otra manera de resolverla. Si estos ejercicios en general no se hacen de una manera única, pues, ¿no? Ahí como se le ocurre a usted hacerlo. Ya. Entonces, bueno, voy a anotar por último acá, esto de acá es por definición, esto lo hice por asociatividad, esto también es por definición y esto es por definición. Después la parte A, la parte A. Ya. Bien, eso es con respecto al ejercicio 1. Ahora, quiero que vean, vamos a volver, voy a sacar esto, vamos a volver al archivo. Vamos a volver al archivo. Mire, acá está la lista de ejercicios de nuevo. Ya estamos listos con el 1, entonces. El 1 está listo. Mire, quiero que veamos el 8, porque es justamente lo que hablaban acá recién con el compañero. Dice, el 8 dice discutir el significado de esto, L más M más N. Justamente lo que estabas planteando tú, es como sumar 3 cosas sin el paréntesis, ¿ya? ¿Qué significa eso? Eso, por eso te decía, eso hay que conversarlo igual, y de hecho este lo dice a ti, te lo propone el ejercicio 8. Es algo súper cortito. ¿Qué significa L más M más N? Claro, profe, porque nunca hemos definido, siempre hemos definido la suma entre dos Tipo, elementos, nunca entre tres. no, Entiendo. porque la suma es una operación binaria, se hace entre dos, igual que la multiplicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa sumar 3? ¿No? ¿Cómo se define eso realmente? Esa es la pregunta, y con eso, bueno, podríais sacar tu ejercicio como está así. Lo que quiero decir es que al final esto está bien definido, sin ninguna duda, pero hay que como definirlo antes. Y el asunto es que me imagino que usted lo estará pensando en su cabeza qué significa esto realmente, pero el asunto es muy sencillo, es porque hay asociatividad, básicamente, ¿no? Porque es lo mismo, esto se puede definir tanto así, onda lo podemos definir así, o lo podríamos definir asá, ¿no es cierto? Pero por la asociatividad es lo mismo. Como hay asociatividad, esta definición es válida, ¿se entiende?
¿sí? Solo por la asociatividad. Gracias a la asociatividad esto es válido. Es lo mismo que pasa cuando tú, por ejemplo, lo voy a sacar de este contexto y lo voy a llevar a otra cosa. Si tú multiplicas matrices, las matrices se pueden multiplicar así como así. ¿Por qué? Porque las matrices también tienen asociatividad. ¿Sí? Si tú multiplicas tres matrices, es lo mismo que multiplicarlas así o los parentes los multiplicas así. ¿Ya? También pasa lo mismo, otro contexto, cuando tú compones funciones, por ejemplo, ¿no? Si tú compones una función f con una función g con una función h, es lo mismo, las funciones se componen de a dos, ¿no? Es lo mismo, pero esto está bien definido porque se puede componer así o se puede componer así. Entonces, la moraleja es que la asociatividad me permite hacer que como que la operación no sea tan binaria, sino que como que se extienda más. ¿Está claro? Todo gracias a la asociatividad, básicamente. Esa es la razón. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué podemos decir que L más M más N se define como una de las dos de la asociatividad? ¿O así está definido? No sé si me explico. Ya, mire. Porque Voy sé que a... la igualdad de la asociatividad se cumple, pero ¿cómo yo la relaciono una con la otra para decir que las Claro. tres son iguales? Sí, sí, está bien. No, ¿este objeto qué es? Esa es la pregunta. ¿Qué es ese objeto? Ese objeto se puede, yo lo podría entender, a eso me refiero, yo lo puedo plantear, te lo puedo plantear, entenderlo como esta definición, esta de acá abajo, o como esta definición, ¿cachai? Eso queda a ti para decidirlo. Pero gracias a la asociatividad, no importa cuál de las dos elecciones tomáis porque son lo mismo, ¿me entiendes? Eso es lo que quiero comunicar. Por Claro, eso sí me es, quedó claro. ya, por eso el objeto está bien definido, porque no importa si elegí este o este. Eso, ya, eso es el ejercicio 8. Bien, entonces tiene sentido hablar de multiplicar tres números, sumar tres números, cuatro números, cinco números, porque se pueden asociar, básicamente. Ya. Si tienen alguna duda con lo que acabo de decir, me dice nomás. Por lo pronto le muestro acá el archivo de nuevo. Para que trate de hacer el que más le tinque ahora. Por ejemplo, el segundo, demostrar la ley asociativa de la multiplicación. ¿Mm? No sé si eso lo hicieron en clase. Demostrar que la multiplicación es asociativa también. No, profe. Ya. Eso podrían hacerlo. Tratar de demostrar la asociatividad. Vimos Ayer como... el profe, el de cátedra, el Lomelí, hizo como una ¿Sí? hora de consulta y me metí a preguntarle eso. Ya. Y la mandó escrita, así que ya está como hecha, por así decirlo. Ya. Perfecto. Súper. Sí, bueno, este ejercicio, que no es difícil en todo caso, se puede demostrar con la distributividad. Eso. Por si quiere hacerlo usted sin mirar lo que hizo el profesor, ocupando la distributividad. Esa es como la pista. Con eso le va a salir. Disculpe, profe, pero me parece que el profesor mandó la demostración, pero para la suma. Dejó para la multiplicación como tarea, me parece. Déjame revisarlo. Es que el Sí, profesor subió en un la carpeta archivo al nueva que aula subimos. virtual. Claro, sí, exactamente lo que dice ahí. Dice, la demostración de la asociatividad queda como ejercicio. Sí, es que después él subió un archivo del aula virtual. Creo que es respecto de Sí, ese tema. sí, en ese mismo dice que la primera demostración es ejercicio A ver. y demuestra la de abajo. Ah, tienes toda la razón. Claro, claro, claro. Sí, no, claro, entonces hay que hacerlo. Sí, hagámoslo. Me parece. Trate de hacerlo entonces. Demostrar la ley asociativa de la multiplicación. Lo voy a escribir en la pizarra. Entonces, 2. Demuestre que
para todo L, M, N números naturales se cumple esto, que L por M por N es lo mismo que L por M por N, con los paréntesis así. Ya, intenta hacerlo nomás, dele nomás. Voy a anotarle de nuevo las propiedades de la suma y la multiplicación, ¿ya? Para que las tenga aquí en la pizarrita igual. Voy a volver a anotar eso. A ver, entonces, de nuevo, veamos. Esto era rectangulito, chun chun, chun, ya, suma, multiplicación.
Profe, yo tengo una duda. Dígame Lo, nomás. lo estoy probando, estoy viendo si es que el uno está en el conjunto ese. ¿Ya? ¿Sí? Ya, entonces parto de la izquierda, L por M, eso en ¿Ya? paréntesis por uno. ¿Ya? Eso es igual a L por M, por definición de multiplicación uno. ¿Ya? Y aquí el profe en clase nos mostró un lema que el uno se demostró que el uno es asociativo, o sea, perdón, es conmutativo. ¿Ya? Entonces ahí puedo poner el uno a la izquierda por ese lema. A ver, espérame. Depende, ¿estamos hablando como del uno en la multiplicación? ¿Multiplicar así como por la derecha, por la izquierda? ¿Eso? Claro, sí. Ya. Porque en el uno de Déjame ver. multiplicación no se define por la izquierda, solo se define por la derecha. Sí, 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 estoy de acuerdo. Espérame. O sea, si es que ustedes lo hicieron en clase, está bien, puede usarlo, no hay ningún problema. En- Porque aquí dice que la suma y la multiplicación por uno satisface, bueno, lo que le acabo de decir. Y Ujú. después lo demostramos. Ya. No, sí, Y está si no bien. fuese, y si no fuese ese el caso, ¿cómo se haría? Quizás ocupando la conmutatividad de la multiplicación, que ese tampoco sé si lo demostraron en clase, po, con la conmutatividad de la Creo que no. multiplicación. Ya. Bueno, en todo caso el ejercicio dice, creo que sin utilizar la conmutatividad, así que sí ocupa eso, está bien. Em, déjame ver una cosita. En todo caso, a ver, voy a anotar lo que me está diciendo, claro. El asunto es, tú fijas, ¿cierto? Fijas L y M arbitrarios, ¿cierto? Y se hace una inducción sobre la N, ¿no? Así lo está Claro, haciendo. sí, Ya, exactamente como lo dice. perfecto. Espérame. Arbitrarios. Ya. Entonces hacemos inducción sobre N. Voy a anotar eso. Entonces, el primer caso es para N igual a 1. ¿Ya? Vamos entonces. Primero, para N igual a 1, ¿qué es lo que tenemos? Claro, no sé si, es que quiero ver exactamente lo que estás haciendo. Porque para N igual a 1 vas a tener esto, ¿no? L por M por 1. Ya, y esto por definición de la multiplicación, que de hecho está ya por la propiedad 1 que anoté, esto será L por M, ¿cierto? Claro, Correcto. Que esto es lo mismo. em, Espérame. que Sí. uno por L por M, por eso le preguntaba. No, pero. Por- Sí, no, 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 es que no es necesario poner el 1 a la izquierda, no es necesario, porque esto es lo mismo que ponerlo así. ¿Cachai? Y esto es también por la propiedad 1 de hecho. ya entiendo. ¿Cachai? Entonces, no es necesario tener el 1 a la izquierda, porque esto ya te prueba el primer paso de la inducción. ¿Sí? Ya ¿Cachaste? entiendo, sí, 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 sí. Ya. Bacán, bacán.
Profesor, Dígame. ¿le puedo hacer una consulta fuera, Sí. fuera del ejercicio? Con respecto a la evaluación, va a ir el 27 la evaluación, ¿cierto? Sí, tienes razón. Es Ya, la próxima semana, claro. sí, en el aula virtual se señala que puede ser una tarea o un control. Al Sí, final, ¿cuál de las dos va a ser? tiene toda razón. Gracias por preguntarlo. Va a ser un control. Porque, a ver, déjame revisar eso. Plan de evaluación. Ah, sí, tienes razón. Claro, mira, lo que pasa es que, espérate, te lo voy a mostrar acá mismo en el aula virtual. Dame un segundo. Aquí está. Acá está el aula virtual, ¿cierto? Del curso. Y tú estás viendo ¿no? El contrato pedagógico. ¿O no? ¿Eso estás mirando tú? Me parece que sí, Claro, el ahí del... dice. Tienes razón. Claro, ese mismo. Tarea o Tarea, control. tarea slash control. Claro, Claro, esa era mi duda. correcto. Claro, el punto es que está bien, ¿ah? Pero si tú lo revisas en el otro archivo, en el otro que dice plan de evaluación del taller, que está el otro archivo, que aquí está el detalle de las evaluaciones del taller, aquí dice, está más específico. ¿M? Es una evaluación escrita tipo certamen que servirá como ensayo para la prueba de certamen 1 y es individual. Entonces, claro, sí, es tal como un quiz, como usted sabe lo que es un quiz. No será una tarea. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Ujú. Ya, ¿cómo le fue con la inducción? Pues estamos listos, ¿no? O todavía no. ¿Le salió? ¿Le salió? ¿No pude hacerlo? Pucha. ¿Alguien pudo hacerlo? ¿Cómo le fue? Cuénteme. Cuénteme, cuénteme. Ya, a ver, veámoslo entonces. Vamos. Entonces, ya. Demostremos esto por inducción. Entonces, hay que asumir que esta cuestión es cierta para un n fijo, ¿no es verdad? Y probar para el sucesor. Entonces, la hipótesis de inducción, lo voy a abreviar así, HI, nuestra hipótesis de inducción, es eso. Justamente la misma ecuación que está arriba. L por M, paréntesis N, es lo mismo con el paréntesis para el otro lado. Ya, esto es lo que vamos a asumir. Entonces hay que demostrarlo para el sucesor de la N. Entonces, lo que hacemos es tomar L por M por el sucesor de N, ¿cierto? Y hay que lograr demostrar que se cumple la tesis de inducción, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar con esta igualdad que está acá, justamente. L por M paréntesis por el sucesor de N, ¿no? Ya, entonces, ¿qué podemos desglosar con esto? Bueno, ocupamos la propiedad las dos, ¿cierto? De la multiplicación. Estamos multiplicando un número por el sucesor de otro. Entonces esto es por la definición que está ahí. Será así. L por M, paréntesis, por N, ¿cierto? Más L por M. Ahí no le faltaría un paréntesis. ¿Dónde, dime? ¿Dónde? Todo la multiplicación. O sea, L por M por N debería tener un paréntesis. Así. Sí. No, no es necesario eso. No. Pero sí que es lo que te decía antes, no es necesario. Pero si quieres ponerlo igual está bien. No es necesario de todas maneras, pero si lo quieres poner está bien. Ya. ¿Qué podemos hacer con esto ahora? A ver. No es que lo decía por lo mismo, por lo que hablábamos antes. Hablamos de que la ¿Mm? suma
podía tener 3, pero como estamos demostrando la asociatividad y aún no demostramos la distributividad, entonces por eso. Pero es que ahí sí está el paréntesis, po, en L por M por N. En el anterior era L más M más N. Claro. Sí, tiene razón lo que dice Nicolás. Pero de todas maneras está bien ambos. Ya sí está bien de todas formas lo que ambos dicen, ¿no? Entonces, Ahora hay que usar la hipótesis de inducción, parece. ya, a ver. Ocupe la hipótesis de inducción. Pues veamos, a ver. Ya, por hipótesis de inducción entonces. Nosotros sabemos que L por M, paréntesis, ¿cierto? Por N, por la hipótesis de inducción, esto es L por M por N. Más, ¿cierto? L por M. Ya, ¿y ahora qué? Hasta ahí nomás llegué. Ya, hasta ahí no me llegó, está bien. ¿Qué más podemos hacer ahora? Voy a achicar esto y le voy a poner como... Ya, ya, ¿cómo continuamos acá? ¿Mm? Tiene que factorizar nomás, po. Factorizar por L, ¿cierto? Por eso le decía, primero tiene que demostrar la distributividad. Ocupando la distributividad, teniéndole la ya demostrada, puede hacer este ejercicio. Y por eso el profesor les demostró en el archivo primero la distributividad. Y les dijo, ya este otro lo dejamos de ejercicio. Entonces, por la distributividad, esto será así, ¿cierto? Factorizar Ah, ya entiendo. por L. ¿Mm? Y ahora esto por, ¿vale? Esto, dejémoslo, esto es por la distributividad. Distr. Y la siguiente ahora, esto será igual por la propiedad 2 de la multiplicación. Esto será L por M por el sucesor de N. Ahí estamos listos. Eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Que se cambia el paréntesis con el sucesor del N. Eso pues, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Preguntas, preguntas. Bueno, la clave entonces era la distributividad. ¿M? Correcto. Ya. Bueno, de todas maneras, la mayoría de los ejercicios que ve acá usted en el archivo son todos más o menos similares. O sea, cada uno tiene sus propias particularidades, pero todos se hacen por inducción. Bueno, no todos, la mayoría se hacen por inducción. Entonces, tampoco es tan distinto lo que hay que como ir pensando, ¿no es cierto? Como ya, voy a ir jugando con las reglas, ¿cierto? De la suma, de la multiplicación, tiro la hipótesis de inducción acá, y lo arreglo un poquito. Como que la mayoría de estos ejercicios se hacen igual, ¿ya? Entonces tampoco es como tan distinto lo que hay que ir pensando. Eso, ¿ya? Bueno, vamos a tomar una pausa, tómense unos, no sé, unos 10 minutos de un recreo y seguimos mirando más ejercicios en lo que nos queda de la clase, ¿ya? Tómense un descansito. Yo voy a dejar, igual voy a dejar acá la sesión abierta del Zoom, no necesita salirse.
Gracias, gracias. Ya revisémoslo. No sé si alguien ya lo hizo también. Veamos. Claro, la cosa de hacer inducción sobre K, tienes razón. Claro, porque la potencia está definida, como decía, donde el exponente es uno habla del exponente siguiente, ¿no? Entonces hay que hacer inducción sobre K. Por lo tanto, la M y la N quedan como variables fijas. Ya, veamos entonces. Inducción. Y chun, chun, inducción sobre K. Me atrevería a decir que en general cuando tengas que hacer ejercicios de potencia, en general la inducción es sobre el exponente, ¿no? De nuevo, por cómo está definida la cuestión. Ya, entonces, primer paso, ¿cierto? Ver si es que funciona o no para K igual 1. Primer paso de la inducción. ¿Qué pasa para K igual 1? Súper sencillo, ¿no es cierto? M por N elevado a 1. Esto por definición, por cómo está definido la potencia, P1, ¿cierto? Por la definición que está ahí, se define como M por N. Lo cual, a su vez, también por la misma definición, es lo mismo que M elevado a 1 por N elevado a 1. Esto es lo mismo, ¿no? Entonces, el primer caso es válido para K igual 1, ¿no? La inducción está bien para el primer caso. A ver, voy a achicar esto porque necesito espacio. A ver, vamos a achicar esto. Quedó descuadrado. ¡Ah! A ver, movamos este para acá. Movamos este para acá. Ahí. Chun. Ya. Entonces el primer paso está bien. Vamos a hacer el paso de inducción ahora. Lo voy a anotar por el lado de acá de la pizarra porque no tengo mucho espacio, así que lo voy a poner por aquí. Todo este rincón de acá de la pizarra. Segundo, entonces. Ya, asumimos nuestra hipótesis de inducción es que esto es válido para un cierto K, ¿cierto? Y hay que demostrarlo para el siguiente. Es decir, M por N elevado a K, hipótesis de inducción, esto será igual a M elevado a K por N elevado a K. Para todo N y M, ¿verdad? Sí, Ya. gracias. Para todo M y N. Y para donde el K está fijo. Ya. Luego, entonces lo tomamos para el siguiente, ¿cierto? M por N elevado a K más 1. ¿No? Y ahí hay que ver qué pasa con el K más 1, ¿cierto? Bueno, ya ocupamos la definición de la potencia, ¿no? Ocupamos la definición. Por la parte 2 de la definición, si tengo un K más 1 en el exponente, por definición, esto es M por N elevado a K por M por N. Ups. Así, ¿ya? Entonces, por la parte 2 de la definición de la potencia. Y acá puedo ocupar la hipótesis inductiva, ¿cierto? Directamente puedo ocupar la hipótesis de inducción. Separar el primer paréntesis como M a la K por N a la K. Todo esto en paréntesis por el otro paréntesis, M por N. ¿Qué hacemos ahora? Asocio y conmuto. Correcto. O bueno, puedo Sí, ponerlo al tiro. sí, o sea, claro, la cuestión es, claro, ocupar la asociatividad de la multiplicación que lo demostramos hace un ratito. Esto será así, M a la K, perdón, este paréntesis no es necesario. Por N a la K por M, paréntesis esto y el N afuera, y ahora ocupo la conmutatividad de la multiplicación. Y esto lo doy vuelta, ¿no? M a la K por, al revés, M por N a la K por N. Y ahora vuelvo a ocupar la asociatividad, ¿cierto? Y separo los paréntesis así, como M a la K por M por N a la K por N. Y ahora aplico la definición. Necesito borrarlo así porque no tengo más espacio. Tiramos todo esto para acá.
Sigo por acá arriba, a ver. Chun, chun, chun. Aquí. Acá me falta un... ¡Ah! Me falta este paréntesis, colocarlo acá arriba. Ahí. Y esto entonces por la parte 2 también de la definición de la potencia. Esto es m a la k más 1 por n a la k más 1. Ahí estamos listos. Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Fíjese que igual es interesante, no es menor que en la demostración estamos ocupando varios hechos importantes. ¿Ya? Primero las propiedades de la potencia, ¿cierto? Que está marcada acá, P2, P2. Pero también estamos ocupando la conmutatividad de la multiplicación, por ejemplo. Y la asociatividad de la multiplicación también. ¿Sí? Estamos ocupando esos dos hechos previos, ¿no? Pero quiero hacer énfasis en la conmutatividad de la multiplicación, ¿ya? Porque si la multiplicación no fuese asociativa, este hecho no es cierto. ¿Está bien? Este fenómeno es cierto gracias a la conmutatividad de la multiplicación. ¿Ok? Voy a poner eso como con muchas flechas en rojo para que se entienda la importancia de esto. Porque si tú te sales del mundo de los números naturales y te vas a las matrices, vuelvo al tema de las matrices como para hacer un contraste. Si tú multiplicas dos matrices, A por B, y eso lo elevas, qué sé yo, a 5, eso no necesariamente es igual a tener esto, A elevado a 5 por B elevado a 5, ¿ya? En el mundo matricial no es así. Creo que estaría definido como al revés. Tipo, ve a las 5 a las 5, ¿o no? Cuando no es conmutativo. Cuando no es conmutativo, lo que pasa es que uno lo hace simplemente por definición, ¿ya? Voy a borrar esto. En el caso no conmutativo, como es el caso de las matrices, por ejemplo, si tú tienes una matriz y la multiplicas por otra y esto lo elevas todo a 5, ¿qué será esto? Esto es así nomás. AB por AB por AB 5 veces. Por AB por AB. ¿Cachai? Y no se puede conmutar y no se puede como abreviar esta notación. ¿Cachai? Esto no es lo mismo que A elevado a 5 por B elevado a 5. ¿Ya? Entonces le hago hincapié con la importancia de la conmutatividad para este hecho. Eso nomás quería comentarle. En el mundo de las matrices no es así. Eso. Ya. Bueno, no sé, si quieres seguir haciendo más ejercicio, acá tiene el 5, el 6, el 7. Ahí tiene por si quieres seguir trabajando. Si no quieres seguir trabajándolo, también lo entiendo. Porque el ejercicio 5 es súper parecido al 4, ¿ya? Se hace muy similar. Son las propiedades de las potencias, si usted quiere seguir mirándolo. El ejercicio 6, por ejemplo, esto es desarrollar el cuadrado de binomio, a más b al cuadrado, ¿no? Demostrar que el cuadrado de binomio tiene esta fórmula del cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, etc. Y eso, ese ejercicio es distinto a los anteriores, pero tampoco es difícil. Sin embargo, el ejercicio 7, este es súper complejo, creo yo por lo menos. De todos los que están aquí, yo diría que este es el más difícil, el 7. Demostrar que... Definir el número 7 y demostrar que es un número primo. Profe, antes que siga, le quería consultar, las propiedades que utilizamos para hacer ejercicio 4, por ejemplo, la P1 y la P2, ¿también se demuestran por inducción? No, pues así se define. La potencia se define así. Ah, ya. ¿Ya? Está bien. Ya, es una definición, ya entiendo, Sí. entiendo. Sí. Ya, gracias. No hay que demostrarlo. Se define así. Ya, eso. Entonces, le decía, el 5 es parecido al 4, el 6 es algo bien cortito, pero el 7, este ejercicio yo lo encuentro bastante complejo.
De hecho, yo no sé cómo se resuelve, así que no le puedo decir así como esta es la solución, porque yo no sé hacerlo, pero se lo tenemos que preguntar al profesor Lomelí, ¿ya? Yo le voy a escribir para que lo tenga. Entonces, igual usted trate de hacerlo, ¿ya? De todas maneras, porque de todas maneras hay cosas que si acá sí no son difíciles, tan difíciles de hacer. Primero, definir qué es un número primo. ¿Sabe cómo se define un número primo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es un número primo? No sé si sabe cómo se define formalmente. Según yo, o sea, no estoy seguro, porque como que un número primo se define de una forma y cuando ¿Ya? no es primo es otra cosa. Entonces no sé cuál se define. Si se define el compuesto, se define el primo. Ya, perfecto. ¿El compuesto no es primo o se define el compuesto, los primos como los que no son compuestos? No sé Se si me puede, entiende. sí, se puede definir, depende de cómo lo queráis hacer tú. Se puede definir, o define el primo y desde ahí define el compuesto como la negación, o si lo quería hacer al revés, también está bien. Define el compuesto y desde ahí niegas y tiene el número primo. Como quieras, ¿ya? Lo que uno hace generalmente es definir el número primo primero, ¿ya? Definir el primo y el compuesto lo definís como el negado del otro, ¿vale? Por lo general es así, definir el número primo primero. O sea, para mí un número primo es aquel que es solo divisible por el mismo y por uno, pero aplicándolo como a la materia que estamos viendo ahora, no hemos visto divisibilidad, No, pues no han definido divisibilidad, entonces no exactamente. se me ocurre. Entonces, claro, exactamente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es definir primero qué significa divisibilidad, ¿cierto? Yo creo. Pero ahí dice que solo hay que usar definiciones de teorema hasta esta página. Claro. O sea, significa que con todo lo anterior deberíamos poder. Eh, no sé exactamente. Lo que pasa es que ya, o sea, podría ser, no sé. Por eso es como bien, este ejercicio es bien extraño de todas formas. Porque la definición formal de un número primo se hace con la divisibilidad, ¿ya? Que lo vamos, de hecho lo tenemos que estudiar en unas clases más. Primero hay que definir divisibilidad, segundo hay que definir un número primo, ¿ya? Así se hace normalmente y estándar. Pero claro, en este punto no sé si el profesor como que espera que uno lo defina de otra forma. Y eso no cacho a qué se refiere exactamente. Habría que tratar de pensarlo. De todas maneras, la divisibilidad se puede definir con lo que hemos hablado hasta el momento, ¿sí? Bueno, no sé. Pues lo podemos conversar. Quiero que lo piense usted qué se le ocurre y lo que se le ocurra lo podemos ir conversando. Yo creo que quizá podemos pensarlo como el hecho que un número natural se describe como un producto de primos, o una descomposición de números primos. Ya, Entonces, quizá las potencias tengan algo que ver ahí. ya. Ah, está bueno igual. Entonces, todo n, excepto el 1, Mm, se escribe como potencias de primos. ya. Entonces, como definimos las potencias, quizá por ahí va. Está interesante tu propuesta, pero ese hecho que me estás diciendo que todo número se descompone como multiplicación de primos, ese es un teorema así terriblemente importante que lo vamos a ver más adelante también, ¿m? Que requiere mucho más como más artillería y más teoría para demostrar eso. No podríamos llegar y ocupar ese resultado ahora porque no lo hemos ni mencionado. Eso se llama, título, el teorema fundamental de la aritmética. Así, un título súper extravagante, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Así que no creo que vaya por ahí la cosa. Pero, profe, yo creo que quizá podríamos preguntarle al al profesor Luis, y yo creo que como que a él le interesa como que le hagamos dudas, entonces Sí, quizá nos envía algo que nos ayude. sí, 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 estoy súper de acuerdo. Porque
estoy muy de acuerdo, o sea, no sé qué es lo que él espera para resolver este ejercicio de cómo definir un número primo, ¿me entiendes? Porque normalmente uno lo define con la divisibilidad. ¿M? Eso es lo estándar, así se hace. No sé si en este punto él espera que uno haga otra cosa. ¿M? No sé. Sí, bueno, le voy a mandar un correo ahora mismo, así como para ver qué es lo que busca él con este ejercicio. Profe, Dígame. de acuerdo a lo que yo pienso, se tiene que hacer con las propiedades que él menciona en la semana 3 porque, como usted dice, aquí Ya, hay que ocupar netamente la divisibilidad. Y ya. si usted se fija, los ejercicios que aparecen en la semana 1 ¿Mm? coinciden algunos con los que aparecen en la semana 2 y también coinciden con algunos que aparecen en la semana 3. Ya, Entonces, en la semana 2, por ejemplo, él le dice demuestre esto ocupando esto, pero en la semana 3 le dice demuestre esto no ocupando esto, cosas así. claro, claro. Entonces, lo que pasa es que estos apuntes, el profe los tiene todos en un libro completo. Entonces, lo que hace es que cada semana va agregando ejercicios, digamos, saltados. Ya entiendo tu punto. Claro, pero igual de todas formas en la semana 3 no la división se define al final y los ejercicios según yo, están antes. Claro. A ver, De todas vamos a formas están revisar eso. antes de... Pero no hay otra forma de hacerlo porque la definición de Ya. potencias no te aporta nada porque la definición de primo es únicamente que divide uno y divide a sí mismo. Las O potencias, sea, la potencia lo único que te dice es cómo descomponer un número en factores primos. Sí, puede ser. O sea, los números primos, es que eso lo vamos a estudiar más adelante, como todas las propiedades que tienen los números primos. Digo, Me por eso le refiero, digo, falta... me refiero a que, claro, cuando vean todas las propiedades que tienen los números primos, que lo vamos a ver mucho más adelante, tú podrías como redefinir el concepto de un número primo desde ahí, ¿me entiendes? Claro, Ya, pues, pero eso ustedes no lo saben, pues, qué por propiedades eso. tienen los números primos. Entonces, ¿con qué podríamos definirlo hasta el momento? A mí no se me ocurre, así como. Por Solo eso con es la que no hay nada. divisibilidad. ¿Mm? Claro, es que hasta el momento, si nos basamos en lo que hemos visto hasta este punto,
no hay nada. Por Claro. eso hay que preguntarle al profe y Sí, esperar sí, que nos sí. responda. Le voy a mandar un correo, ahí le ¿Sabe aviso qué por qué le onda. digo? Porque en un ejercicio, ¿se acuerda el ejercicio que habíamos hecho en el primer taller ¿Ya? sobre definir I más J? Claro. El profesor al final terminó dando una definición de inducción diferente y era una Sí. definición de inducción que requería de otros conocimientos. Eh, sí, algo así. O sea, Entonces, básicamente lo que dice es que el I más J es el sucesor iésimo de J. ¿Mm? claro, entonces ahí entre medio él agregó un poco de teoría de conjuntos que no era parte Ya. de los axiomas y al final así lo hizo él. Ok, está bien, entiendo. Sí, bueno, por eso está bien que le preguntemos nosotros, así. Le voy a escribir este correo al tiro. Bueno, eso respecto al ejercicio 7, no creo que podamos hacerlo. No sé si alguien tiene alguna otra idea. Así que, no sé, trate de hacer alguno de otro ejercicio. Si no, lo podemos dejar hasta aquí nomás el taller. Sí, estamos bien. Sí, profe, opino eso. Eh, Como guste. Dejémoslo hasta aquí y sigamos después. Ya. Ya está bien. Sí, sí, sí. Más adelante entonces vamos a hablar bien de lo que es divisibilidad. Que es un temazo. O sea, es una cosa súper extensa y mucho que decir. Así que lo vamos a ver con detalle. Ya, eso. Nos vemos la otra semana. Que estén bien. Cuídense. Chau, chau.